Hola, muy buena noche. Cordial saludo para todos y todas los que están acá conectados. Bienvenidos a este espacio que hemos titulado como una conferencia sobre el panorama de la reforma tributaria. En la jornada de hoy vamos a tener como invitado al profesor Juan Diego Naranjo Bustamante, contador público y candidato a magíster en tributación y política fiscal de la Universidad de Medellín y docente de CEIPA. Este espacio es organizado por el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF de la DIAN que tiene CEIPA y por supuesto desde el laboratorio financiero de la institución. Bienvenidos todos a este espacio en el que podrán abordarse en alrededor de unos 50 minutos un panorama sobre la propuesta, el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República y que pues el docente Juan Diego dará algunas apreciaciones, contextualizaciones y explicaciones sobre los diferentes desarrollos que tiene en el ámbito de la contabilidad, de la política fiscal y por supuesto de la tributación en el país, con énfasis en las personas naturales. Entonces, pues bienvenidos todos a este espacio. Estaremos alrededor de unos 45, 50 minutos en la disertación del profesor Juan Diego y al final daremos un espacio de preguntas de cualquier persona del público acerca un poco del espacio de conferencia. Así que, profesor Juan Diego, pues primero muchas gracias por aceptar la invitación del NAF, del Laboratorio Financiero, por acompañarnos en este espacio y por supuesto lo dejo con nuestro público y gracias también a todas las personas que aceptaron esta invitación y están hoy con nosotros. Bueno, muy buenas noches para todos. Muy agradecido por Creo que tiene el micrófono silenciado. No. En este momento me escuchan. Regálame un momento que tenemos un sonido con el audio. ¿Estarás desde el aula 408? En este momento me escuchan bien. Sí, ahí te escuchamos. Listo. Lo que pasa es que estoy en aula de clase y bueno, tenemos ahí una coordinación con el tema del sonido. Listo, ¿si ya me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias, muy agradecido de estar aquí con ustedes esta noche por la invitación. Espero pues que la charla sea del gusto de todos. Vamos a compartir algunas diapositivas que van a ser la guía de la exposición. Regálenme un momento, por favor. Listo. Entonces, la charla se llama Panoramas del proyecto de reforma tributaria, impactos en el impuesto de renta y complementario para personas naturales. Digamos que la reforma tributaria no solamente aborda el tema del impuesto de renta, y sobre todo o específicamente para las personas naturales, pero ese es el enfoque que se le ha querido dar desde esta charla. Realmente pues son varios cambios y digamos lo que es mejor abordar para las personas naturales. Posteriormente pues a los organizadores los insto a que organicemos otra charla hablando de personas o de personas jurídicas o de impuesto corporativo y otros impuestos que también contempla pues, la reforma tributaria. Entonces lo primero es decir que la reforma tributaria se da en un contexto de alta deuda neta nacional y un balance fiscal desajustado al negativo, es decir, tenemos una pérdida en ese balance, ¿cierto? Eso causado en gran parte, como lo vemos en la gráfica que aparece allí, que está en la exposición de motivos del Ministerio de Hacienda, causado sobre todo por temas de pandemia, ¿sí? Digamos lo que cabalgó esa deuda neta y ese balance fiscal cabalgó en los últimos años debido pues a digamos lo que es la flexibilización de la regla fiscal en Colombia para poder atender todos los temas coyunturales de pandemia, de COVID-19.
Entonces, a raíz de allí, pues recordemos que anteriormente se había presentado una propuesta de reforma de parte del gobierno Duque, que fue, digamos, lo que no siguió su proceso debido a protestas sociales que también tocaban temas de persona natural. Vamos a ver que la persona natural, pues, lo contemplado en la reforma actual, ¿cierto? Para estas personas naturales, tiene digamos que muchas características similares a esa reforma anterior, pero esta tiene una particularidad. Pone, digamos, lo que en el centro de la discusión las rentas más altas en el país. Y a partir de allí se genera, y como lo vamos a ver en una gráfica por allá al final que tenemos, se genera pues una mayor tributación de esas rentas altas. Es decir, buscan las personas con mayores ingresos en el país. Esto es un comparativo que también trae la disposición de motivos y nos trae los beneficios o los alivios tributarios que tiene Colombia referente a las rentas para personas naturales, ¿cierto? Pues es impuesto para las personas naturales. Y pues allí hay un comparativo con Chile, España, Perú, México y Estados Unidos. Como vemos, pues Colombia tiene bastantes alivios que, digamos, lo que vuelve, primero, digamos, lo que poco eficaz en el recaudo tributario respecto al ingreso bruto de las personas naturales, y después vuelve el sistema tributario un tanto complejo. Y esa ha sido una de las principales recomendaciones que han dado todas las comisiones tributarias que han habido en el país, tanto de expertos nacionales como internacionales, en el tema de la simplificación del sistema tributario, de crear una estructura tributaria para personas naturales mucho más simple, ¿sí? Más simple, más llana, de más fácil recaudación y de mucha mejor recaudación. Entonces, pues como vemos allí hay unos tipos de beneficios que Colombia los cumple y que otros países no necesariamente tienen todos o tendrán pues algunos. También en la exposición de motivos se comparan las rentas, ¿cierto? Dependiendo de los grupos. Nos trae el impuesto del IVA, ¿sí? Otros impuestos, nos trae los impuestos de sociedades, sobre la propiedad, el patrimonio, y nos traen ingresos personales por ganancias, ¿cierto? O allí hay también contribuciones por la seguridad social. Entonces, pues digamos lo que frente al promedio OCDE nos encontramos un tanto rezagados. Esta es la exposición de motivos del gobierno nacional referente a la propuesta de reforma tributaria. Entonces, en todo este contenido, en todo este contexto, se enmarca la propuesta tributaria que hizo el gobierno nacional este año, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Ojo, los objetivos referente a la tributación de las personas naturales en el impuesto de renta. Entonces, pues en la exposición de motivos tiene varios y nos dice que es reducir sustancialmente las exenciones que existen en el régimen del impuesto de renta para personas naturales, ¿sí? Esas exenciones que veíamos ahorita, entonces reducirlas sustancialmente, y vamos a ver que en verdad pues lo que trae las nuevas disposiciones o las propuestas de disposiciones es específicamente generar una reducción, sobre todo en topes o en bases para cálculos. Contempla un tratamiento más equitativo entre los distintos grupos de rentas líquidas. ¿Cómo así? Sí, vamos a ver que lo que hace es incorporar algo que llamamos renta, cédula general, algunas otras cédulas que teníamos por aparte. Y digamos lo que todo unirlo para un mismo cálculo de la renta líquida grabable. Y logra una mayor simplicidad del sistema. Personalmente, y lo veremos pues en el transcurso de la charla, no creo que haya una simplicidad. O sea, creo que este objetivo que busca la reforma tributaria realmente no lo logra, o por lo menos no veo cómo se pueda lograr, puesto que algunas exenciones siguen. Lo que pasa es que nos reduce los límites. Entonces no es que haya eliminado muchos alivios tributarios, muchas exenciones, ¿sí? Muchos tratos diferenciales, sino que lo que hace es simplemente reducir topes para generar un mayor recaudo. Entonces, hablemos de los principales cambios en la persona natural en el impuesto de renta, ¿cierto? Tenemos unas rentas exentas del 25% sobre los ingresos laborales.
Estas rentas 60 son un derecho de los trabajadores y allí también se incluye a los trabajadores independientes, que por ficción en Colombia pueden asimilar sus ingresos a unos ingresos laborales, es decir, como si fueran empleados de una empresa, ¿sí? Estos ingresos tienen una renta automática del 25%, pero digamos lo que es sobre los ingresos que reciben, ¿sí? Pero tiene un tope, y ese tope hasta el momento, ¿sí? Con las disposiciones normativas que tenemos actualmente, es de 2.880 VT, es decir, son 109 millones de pesos anuales que pueden llevarse como renta etcétera, es decir, hasta ese nivel, ese es el tope en el que podemos utilizar ese 25%. Si lo supera, pues ya será rechazado porque superó esta cantidad establecida. Pues bueno, la nueva reforma, o por lo menos el proyecto de reforma y las nuevas disposiciones traerían una disminución considerable en ese tope. Ya no estamos hablando de esos 109 millones de pesos, sino de 790 VT, que es lo mismo que casi 30 millones, un poco más de 30 millones de pesos, ¿sí? Entonces, realmente, pues es un cambio considerable, una disminución considerable que obviamente pues va a impactar en el valor a pagar por parte de las personas naturales. Después vemos al final una simulación de cómo quedaría el impuesto a pagar en diferentes tipos de tramos de ingresos. Hay que recordar que el gobierno nacional ha recalcado que esta reforma tributaria busca sobre todo afectar a las personas, pues afectar en cuanto a carga, es decir, carga impositiva, pues el valor a pagar a las personas que ganen o devenguen más de 10 millones de pesos. Y eso también lo vamos a verificar en esa proyección. Bueno, lo segundo son los topes de deducciones y rentas exentas imputables a la cédula general, ¿sí? Actualmente están en 191.540.160 anuales, ¿sí? Es decir, hasta ese tope podemos llegar a esas reducciones y rentas exentas. Y se disminuye considerablemente también a 45, casi 46 millones de pesos anuales. Adicional, pues recordemos que estas rentas exentas tienen un tope del 40%. Bueno, también la reforma tributaria, el proyecto de reforma, trae una consideración muy especial para los costos y gastos asociados a la actividad económica de las personas que son independientes, ¿sí? ¿Qué pasa? Esos costos y gastos asociados, digamos que van a ser como un indicativo, ¿sí? Van a ser un indicativo de que son del 60% de los ingresos brutos, es decir, la persona que obtenga 100 millones de pesos por ingresos brutos de una actividad como independiente y le va a asociar costos y gastos, ¿sí? Para detraerlos en la declaración de renta, pues digamos lo que se presume que el 60% de esos ingresos brutos son costos y gastos. Digamos lo que esto para actividades, algunas actividades de independientes que sean que generen mucha utilidad respecto de los costos y gastos que se puedan asociar, es conveniente, pero digamos lo que eso ya es caso a caso. ¿Sí? Tendría que revisarse el caso de cada persona en su actividad económica o cómo está asociado a esos costos y gastos. Pero digamos lo que no es vinculante, es decir, la reforma tributaria tampoco obliga al respecto de quedarse en esos 60%. Lo que sí dice es que será indicativo. Entonces, pues para las personas que han declarado renta, uno inicialmente le sale en el formulario cuando lo va a empezar a diligenciar en la plataforma fiscal de DIAN, le salen algunas preguntas iniciales que de alguna manera u otra condicionarán la liquidación de la renta. Yo me imagino que a nivel de costo y gasto indicativo va a ser más o menos así.
iniciando la liquidación de la renta, nos saldrá una pregunta donde decimos sí, nos acogemos a esos costos y gastos indicativos. Pero digamos lo que no es que simplemente se presuma y se asume que el 60%, no. Seguimos con los requisitos generales, con la regla general para los costos y gastos asociados, ¿sí? Es que sean asociados a la operación, necesarios para la operación y proporcionales al ingreso obtenido por esa operación, ¿sí? Y deben soportarse, según las normas generales también, con documento electrónico, factura electrónica, documento electrónico válido, de acuerdo a cómo actualmente estén la normativa los permita, ¿sí? Aquellos que sean válidos en el momento, nómina electrónica, documento de soporte de requisición, factura electrónica y otro número de documentos que son válidos. Entonces, digamos lo que se va a tener este límite o por lo menos este nivel de presunción, pero no es vinculante. Tranquilamente puedo indicar que superé ese tope del 60%, establecer o expresar allí cuánto es el porcentaje pues, en número, es decir, si superó ese 60%, pero digamos lo que eso va a ser un criterio importante para futuras fiscalizaciones de la DIAN. Entonces, no me queda duda de que ese botón que creen para unos sujetar ese 60% no, pues va a ser, digamos, lo que un criterio del que van a hacer algún programa de fiscalización. Listo, eso respecto a las exentas y a las deducciones y rentas imputables adicionales, ¿sí? A las exentas laborales. Este es el de pensiones, pero antes quiero dejar algo aquí claro. Mire que uno de los objetivos es simplificar, ¿cierto? Y disminuir esas exenciones. Y efectivamente lo logran, es decir, no nos están eliminando casi exenciones para las personas naturales, más bien lo que nos están es disminuyendo los límites. Entonces, no es que se dejen de gozar esas exenciones que ya existen, esos alivios tributarios, sino que vamos a poder gozar de ellos en una menor cuantía, ¿sí? Entonces eso pues hará el sistema, la estructura tributaria para las personas naturales, digamos lo que un poco más onerosas para aquellas personas de mayores ingresos, es decir, que una carga impositiva más alta, pero en ningún momento nos está simplificando lo que era la liquidación de las personas. Simplemente nos está ajustando ese tope, ese goce monetario que teníamos de esas exenciones. Como, digamos, lo que comentario frente a los objetivos que vimos inicialmente de la reforma. Bueno, entonces, digamos lo que en temas de pensiones también se viene un cambio importante. ¿Qué pasa? Resulta que esta reforma tributaria lo que trae es que las cédulas de dividendos, las cédulas de ganancia ocasional, se llevarán también a la cédula general, ¿cierto? Es decir, se unirá con la cédula general para establecer la renta líquida gravable del total. Y con respecto a las pensiones, no es que, a ver, el mito es que no están grabadas, no, las pensiones sí están grabadas, solo que es que tienen, digamos, lo que un tope muy alto, ¿sí? Para que no se consideren grabadas, o sea, unas exentas. Mira que es de 456 millones de pesos en la actualidad anuales, ¿sí? ¿Eso qué nos hace? Pues nos hace entender que una renta demasiado alta en el país, que habrá pocas, solamente por pensiones son las que entrarán a tributar, ¿sí? Y hasta donde nos disminuye, hasta 1.790 VT, es decir, 68 millones de pesos, aproximadamente, un poco más, anuales. A partir de ahí, serán grabadas a la tarifa que rige el artículo 241, que ahorita la vemos, y que es una tarifa gradual que va desde 0 al 39%, ¿sí? Entonces, aquí hay dos ejemplos de liquidación de esa cédula o de depuración de esa cédula de pensiones. En uno tenemos una pensión mensual de 10 millones de pesos, ¿sí?
para digamos que, hacer como un ejercicio de alguien que tenga 10 millones de pesos superior, pero tiene una mesada adicional. Por eso, en la pensión anual, sus ingresos son de 130 millones de pesos. ¿Sí? Si le restamos el aporte a salud y ya le podemos restar la renta exenta, que recuerde que actualmente es de 456 millones de pesos, un poco más de eso. Es decir, ¿qué indica esto? Que después de descontar esos aportes a la salud o de traérmelos, todo el ingreso resultante será un ingreso exento. Y con la reforma, yo tengo el límite nuevo que me establecería de 68 millones de pesos. Es decir, a partir de ahí, que lo podemos ver en este cuadro de la izquierda, que está ahí con resaltadito como en gris, a partir de ahí yo tendría, bueno, yo descontaría los 68 millones de pesos, un poco más de los 68, y yo tendría una renta líquida gravable, que ya tendría que entrar a, digámoslo, liquidar el impuesto y pagarlo, ¿sí? Para este caso, pagaría 940 mil pesos por esos 46 millones de pesos después de la depuración, es decir, la renta líquida que me queda. Y en este caso tenemos... Es que le hago mucho. En este caso tenemos unas rentas por pensiones inferiores a 10 millones de pesos, ¿sí? Mire que en este caso no está esa pensada adicional, entonces sí nos aplica. Nos descontamos los aportes a salud. Recuerden que para los pensionados los aportes a pensión pues no aplican, por ya ser un derecho adquirido. Y nos queda una renta exenta, pues con la normativa actual todo sería obviamente exento, pero como nos quedaría la reforma, con la propuesta de reforma, nos quedaría una renta líquida de 41 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que como no supera los 1.090 VT, y para eso voy a adelantarme un poco a explicar algo, esta es la tabla en la que se está liquidando esa pensión. Esta tabla es la tabla del 241 del Estatuto Tributario y es de la declaración de renta de personas naturales. Y va en tarifas marginales desde 0 hasta 39 en rangos de VT. Si miran el primer rango, nos da que desde 0 hasta 1.090 VT la tarifa marginal es 0. Entonces, como este contribuyente que obtiene esa pensión por 9.500.000 aproximadamente, en su depuración no supera los 1.090 VT de la renta líquida, entonces su impuesto es 0. Es decir, aquí estoy poniendo el caso en el que un pensionado con solamente rentas de pensión no pagaría el impuesto, ¿sí? Si recibe hasta 9.500.000 y algo más en temas de pensión mensual o ingresos mensuales. Eso en el caso de las pensiones. En el caso de los dividendos, que también se sumaría a esa a la base de la cédula general, ¿sí? ¿Qué pasa? Con los dividendos provenientes de utilidades consideradas como ingreso no constitutivo de renta, hoy por hoy, con la normativa actual, sí, que tienen un impuesto marginal, pues, que tienen una tarifa de impuesto marginal máxima de 10% a partir de las 300 VT. Es decir, a partir de 300 VT, sí, hoy por hoy la VT está a 38.004 pesos. La tarifa es del 10%. ¿Qué pasa? Se les aplicaría una retención del 20%. ¿Sí? Con la tarifa con la tabla del 241, lo que acabamos de ver. Y la tarifa de renta para dividendos recibidos por sociedades extranjeras y personas naturales no residentes aumentaría del 10% al 20%. Es decir, sería mucho menos atractivo tener este tipo de rentas por dividendos. Y en ganancia ocasional también nos traen varios cambios.
Aquí les traigo un resumen en una tabla, pues, que son varios, de los cambios como importantes que suceden a nivel de ganancia ocasional. Recordemos también que a nivel de ganancia ocasional entra a sumar parte de la base para la renta líquida gravable con la cédula general y dividendos. Entonces, hoy por hoy tenemos indemnizaciones por seguro de vida, ¿sí? Tenemos considerado exento hasta 12.500 VT, lo que son 475 millones de pesos, y disminuiría a 3.250 VT, ¿sí? Lo que sería 123 millones de pesos. Venta del inmueble de vivienda del causante. Aquí se retiraría la restricción de que tiene que ser inmueble urbano, ¿sí? Y pasaría de 292 millones de pesos a 494 millones de pesos, es decir, aumentaría. De vivienda del causante en lo rural, ¿sí? Disminuiría a 6.500 VT, a 247 millones de pesos, ¿sí? La herencia o legado disminuiría de 132 millones de pesos a 123 millones de pesos. Digamos que aquí no hay un cambio tan sustancial con respecto a otros que hemos ido nombrando. Bienes y derechos recibidos por personas, ¿sí? Que no son legitimarios, es decir, que no es el legítimo para recibir esa herencia. Disminuye a 1.625 VT, o sea, 61.756.000 pesos, y se mantendría una tarifa del 20%. Y la utilidad por venta de la casa o apartamento de habitación disminuiría a 3.000 VT o a 114 millones de pesos. Y se eliminaría la condición, esto es muy importante, porque muchas personas que venden su vivienda de habitación, digamos, lo que pierden este derecho por no saber tratar, digamos, que el dinero que reciben. Hoy por hoy se tiene que destinar a una AFCI, ¿sí? A una cuenta de AFCI, o se tiene que destinar a comprar otra casa inmediata. Pues esa restricción se elimina, pero se disminuye esa base exenta. Entonces, mire que en general, a nivel de la ganancia ocasional, que era de tarifas fijas, ¿sí? Nos disminuyen digamos que esos topes. Y entonces, pues digamos lo que ya no podremos gozar de esas rentas exentas que estaban consideradas antes, sino de unas menores. Caso contrario, en la venta del inmueble de vivienda del causante, ¿sí? De inmueble urbano. Volvemos a la tarifa de las personas. Volvemos a las tarifas de la persona natural. Entonces, estos son los rangos y en este momento, pues, como está en la propuesta de reforma, no nos cambian las tarifas marginales. No nos la cambian, es decir, seguimos con las mismas tarifas. Pero, ¿qué pasa? Pues lo volvemos a repetir, que el cambio más sustancial, más importante, está en la disminución de esas rentas exentas y de esos alivios tributarios, en la disminución de los topes. Allí es donde se va a ver un mayor recaudo tributario para el gobierno nacional. Esta tarifa también se aplicaría a las ganancias ocasionales y a los ingresos por dividendos. Esto es una tabla que está en la exposición de motivos también del gobierno nacional, ¿sí? del Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que nos dan a entender con esta tabla es cómo quedaría, digamos que la estructura del impuesto de renta de las personas naturales, dada, pues, en el caso que se apruebe la reforma tal cual fue proyectada. Entonces, mire que tenemos una renta líquida gravable común. La pueden revisar allí abajo en el último renglón verde, que nos dice que la renta líquida gravable pues será la sumatoria, ¿sí? de las rentas líquidas gravables de esas cédulas que están arriba.
Y revisemos, aquí podemos ver al detalle que no nos están eliminando pues alivios tributarios. Seguimos con los ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Los de salud, los de pensión. Seguimos con una deducción de costos en temas de renta de capital, de rentas de honorarios y de rentas no laborales. Recordemos que los honorarios, digamos que en Colombia hay una ficción donde un trabajador independiente puede descontarse rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta, como si fueran rentas laborales. Eso es una ficción que le permite pues al empleado independiente, la ley se lo permite y algunos se acogen a utilizarlo o algunos se van por rentas de honorarios y se deducen mejor costos y deducciones, o los utilizan las costos y deducciones. Entonces, tenemos la cédula general, o la que hemos considerado hasta el momento general, que son las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas por honorarios, las rentas no laborales, ¿sí? Adicional, tenemos la cédula de las pensiones, que tenemos los aportes obligatorios a salud, ya especificamos por qué los de pensión no, como ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Y tenemos, entonces, adicional, las cédulas de los dividendos y de las ganancias ocasionales, que allí sí podemos utilizar algunos costos dependiendo del tipo de ganancia ocasional que tengamos. Y en las detracciones, sí, en esas rentas exentas y deducciones, tenemos ese tope que nos trae a nivel de general y que es pues lo que nos va a hacer, digamos, lo que subir esa carga impositiva para las altas rentas. Y en la cédula de pensiones tenemos el tope del que ya hablamos también, de los 1.790 OBT, ¿sí? Y en las ganancias ocasionales, pues dependiendo de cada una, como las vimos también en la tabla anterior, depende de cada una hasta dónde sea el tope que disminuyeron o subieron en el caso de la venta del inmueble urbano. Y las deducciones, seguimos con las mismas, seguimos con los intereses de vivienda, con los dependientes, con los aportes voluntarios, ¿sí? Entre otros, con el gravamen del movimiento financiero, entre otros. Y tenemos el mismo 40% de la renta líquida total de la cédula general, o los 1.210 VT que está reducido. Todo esto lo sumamos y es la renta líquida gravable total para el impuesto de renta de las personas naturales. Es decir, anteriormente, cada cédula, la cédula general, la cédula de pensiones, la de dividendos y ganancias ocasionales que siempre se ha liquidado aparte, hacíamos una depuración individual y llegábamos a un impuesto individual por cada cédula, ¿sí? Hoy por hoy, o por lo menos si la reforma es aprobada tal cual se proyectó, ya no sería ese final así, es decir, con todas las cédulas generando uno diferente. Recordemos que la cédula general y la de pensiones se ha liquidado junta, pero que la de pensiones, pues por ser con una carga exenta tan alta, generalmente no se tributa por ella. Habrán algunas rentas por pensiones que se hagan así en el país, pero pues no creo que sea de la gran mayoría. Entonces, en este momento hacemos igual la misma depuración individual de la cédula general, la de pensiones, la de dividendos, las ganancias ocasionales, pero al final las sumamos y allí, digamos que con esa suma que generemos, vamos a ir a liquidar de acuerdo a la tabla del 241, ¿sí? Entonces, en este momento, esas son las condiciones que nos está dando para el impuesto de renta y complementarios en temas de la depuración y las liquidaciones de los impuestos. Digamos que al final unificamos todo. Esos son los grandes cambios a nivel estructural y cédula por cédula. Y a lo último, pues tenemos un simulador de acuerdo a nivel de ingresos, ¿sí? Esto es un simulador que se realizó pues con algunos ingresos, digamos que utilizando los topes máximos de rentas exentas o de esos alivios tributarios para, digamos, lo que calcular o más o menos proyectar
de acuerdo al nivel de ingresos, ¿cómo quedaría el impuesto de renta después de la reforma? Si se aprobase tal cual está proyectado por el gobierno nacional. ¿Y cómo es ese impuesto de renta hoy por hoy? Entonces, por ejemplo, comenzamos, ¿por qué comienzo desde los 9 millones? Porque no es necesario irse hacia atrás, es decir, a cifras más bajas, puesto que ya el ingreso de 9 millones y 10 millones de pesos nos da la suficiente ilustración de que efectivamente el gobierno, en sus proyecciones, como estructuró la reforma tributaria, está garantizando su promesa, que es que los que tienen ingresos mensuales de 10 millones de pesos, ¿sí?, o más bajos, no les va a cambiar su situación respecto a cargas tributarias. No les va a cambiar. Es decir, la reforma tributaria está estructurada, orquestada de tal manera que a partir de los 10 millones de pesos es donde se ve ingresos, o por lo menos un aumento de la carga tributaria para los contribuyentes personas naturales. Entonces, en este caso vemos que los 9 millones de pesos, antes y después de la reforma tributaria, en caso de ser aprobada, daría el mismo impuesto a pagar, ¿sí? Y tendríamos el mismo nivel de impuestos como ingresos, como porcentaje de ingresos. Cosa muy diferente si ya simulamos con 12 millones, que nos da una diferencia de 2.400.000. Es decir, una persona que se gane en el 2022 12 millones de pesos, pues, es decir, cuyos ingresos mensuales brutos en el 2022 sea 12 millones de pesos, y que en el 2023, si se aprobase la reforma tributaria, fuese de los mismos 12 millones de pesos, estamos hablando que hay una diferencia de 2.400.000, un poco más, entre un periodo y otro, ¿sí? Es decir, en el 2023 tributaríamos por 9.250.000, dada si se presentan esas mismas condiciones de ingreso y si utiliza los alivios tributarios al tope. Y para el 2024 presentaría, pues, la declaración de 2023, una declaración de 11.662.000, dando una diferencia de 2.400.000. Y eso le implica un incremento en el impuesto como porcentaje del ingreso, pues de 8.14% a 11.48%, lo cual digamos que es un ingreso, digamos que es un aumento considerable, ¿sí? Siendo año a año, es decir, de un periodo a otro, y mediando únicamente la reforma tributaria, y estando en las mismas condiciones de ingresos brutos. Y ya podemos ver, digamos, lo que a medida y se cumple el criterio de progresividad, que es uno de los, digamos, de los objetivos también que busca, o de los principios tributarios que busca, en el que busca enfocarse la reforma tributaria, ese criterio de progresividad, que es, pues, que a mejores ingresos, pues, más pago por impuestos. Aquí, digamos, lo que se estaría efectivamente abordando, porque si ya vemos, entramos después de los 15 millones, entramos en unos tramos donde hay unos ingresos considerables, o una diferencia, perdón, no unos ingresos. Hay un incremento del valor a pagar considerable o significativo entre un periodo y otro mediante la reforma tributaria, ¿sí?, con los mismos ingresos brutos. Y miren, entonces cada vez empieza a aumentar. Pero eso es cierto que empieza a aumentar proporcionalmente, es decir, cada vez es mayor de acuerdo al aumento también de los ingresos, pero hasta las rentas más altas. Porque ya miremos que se nos va deteniendo un poco ese incremento. Y eso es por qué. Bueno, recuerda que cuando vimos la tabla del 241, dijimos que la mayor tarifa es del 39%, ¿sí? Digámoslo que ya estas personas de esos ingresos tan altos, ¿sí?, que se acercan a 500 millones de pesos, ahí lo vamos mirando, digámoslo que muy expresamente en esta tabla, ya es que ya es difícil que lleguen a pagar más con la estructura tributaria que quedaría después de la reforma, que es
al fin y al cabo la herencia de la estructura tributaria que tenemos ahora, solo que con unos cambios importantes, ¿sí? Entonces ya esas personas, digamos que están al tope de su pago. Es decir, si uno ve la tasa efectiva anual, es decir, la tasa que se practica sobre la renta líquida gravable del contribuyente de los 500 millones de pesos mensuales, uno verá que esa tasa efectiva anual se acercará también a ese 37%. O sea, puede ser por ahí 37.8%, pues aquí me disculpan, no les traigo la gráfica, ¿sí? Pero puede acercarse más o menos a ese 37.41, debe estar por ahí en los 37.84%. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya estas personas, digamos lo que bajo la estructura actual y bajo ese nivel de ingresos, ya es muy difícil que tributen mucho más, y ya por eso ese impuesto como porcentaje de los ingresos se va deteniendo. Entonces, esa es la estructura de lo que haría la reforma tributaria a nivel del impuesto de renta de las personas naturales. Esta es una proyección de acuerdo al ingreso. Sabemos que de 10 millones hacia más para abajo, digámoslo, ya no habría cambios en la diferencia, pues no habría diferencia en el impuesto a pagar, y que a medida de que incrementen los ingresos, pues si habrá diferencias más importantes, sí, la tasa efectiva anual incrementaría también de forma considerable hasta que lleguemos a esos ingresos tan altos que ya no hay más de dónde sacar, digamos, lo que un mayor ingreso, perdón, un mayor porcentaje de los ingresos un mayor porcentaje de los ingresos como impuesto, ¿sí? Que el impuesto represente los ingresos, porque estas personas ya están al tope de lo que permite la estructura tributaria, aún con la nueva reforma. Entonces uno aquí ve que efectivamente, y quiero volver a los objetivos iniciales que mencionaban con el impuesto de renta de personas naturales, uno ve que uno dice, bueno, el gobierno quiere reducir sustancialmente las exenciones, ¿sí?, que existen en el régimen. Pues las reducir, es decir, a nivel monetario las va a reducir por temas de tope de IVT. Lo que no vamos a lograr es una reducción en que se entienda como eliminación de algunas exenciones o alivios tributarios. Entonces, diremos que el sistema seguirá siendo muy complejo, ¿sí? Entonces, no se logra abordar ese objetivo de una mayor simplicidad. No se logra abordar y no se va a lograr satisfacer. Pero sí tendremos una disminución de los alivios y, por tanto, un mayor recaudo tributario, ¿sí? Y un tratamiento más equitativo entre los distintos tipos de rentas líquidas. Pues lo que nos está haciendo es enviar las cédulas, ¿sí?, esa renta líquida que quede allí, enviarla a las tarifas del artículo 241 que vimos que van en tarifas marginales desde 0 hasta 39, y la sumatoria pues las trataremos con ese régimen tarifario. Es decir, si logra un tratamiento por lo menos igual en cuanto a las tarifas utilizadas, pero recordemos que hay algunos casos en ganancia ocasional que quedan con tarifas diferenciales. En general, el gobierno habla de una reforma estructural. A mi parecer no es tan estructural, pues por lo menos en el impuesto de renta de personas naturales, por lo que les acabo de comentar, ¿sí? Digamos lo que logra una mayor progresividad, pero digamos lo que la exención sigue existiendo, siguen existiendo muchas, no hay simplicidad. Entonces, pues, digamos lo que no se logra esa reforma estructural. Adicional, un condicionante o una pregunta que uno se hace es, bueno, si estamos hablando de progresividad, ¿qué progresividad estamos hablando? Que entre alguien que gane 10 millones de pesos y alguien que gane 12 millones de pesos, se pueda estar presentando ya un incremento tan notable entre uno y otro, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la diferencia sustancial entre la situación económica
del contribuyente que gana 10 millones de pesos y que gana 2 millones de pesos. Eso, por ejemplo, respecto de la reforma tributaria que había hecho el gobierno, propuesto el gobierno Duque, que lo que harían era bajar la base para empezar el pago, es muy diferente. Aquí busca, digamos, lo que las rentas más altas paguen, pero a partir de una cifra simplemente de corte, ¿sí? A partir de los 10 millones de pesos. Es decir, entre los 10 millones de pesos y los 49, 50 millones de pesos, pues qué diferencias hay con respecto a las condiciones tributarias que tenemos actualmente. No hay ninguna, porque sigue siendo la misma progresividad, pero que tenemos en el momento. Pero para las rentas mayores de 10 millones de pesos, sí tendremos, digámoslo, que unas cargas tributarias que van a afectar al contribuyente, que definitivamente van a afectar su actividad económica, y que es un corte que uno dice, pues bueno, digamos lo que por qué es tan significativo esa cifra de los 10 millones de pesos, ¿sí? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? Es decir, ¿por qué los 10 millones de pesos? Me parece pues que es una cifra ahí que queda como muy en el aire, y me parece que es una cifra más simbólica que técnica, pero así están las cosas. Esta es la reforma que propone el gobierno de Gustavo Petro, en su Ministerio de Hacienda, para las personas naturales a partir del año 2023, que el primer impuesto de renta se liquidaría en el año 2024. Yo pues en este momento termino como mi intervención. Estoy abierto a preguntas, que sé que hay un espacio de preguntas. Bueno, profesor Juan Diego, pues lo primero es agradecerle por la disertación, por la presentación, por las claridades y los datos que nos ha compartido en esta jornada. Abrimos entonces el espacio de preguntas. Inicialmente Diego había levantado la mano, entonces le voy a dar la palabra a Diego. No sé si continúas con la pregunta, luego vamos con David, que también levantó por acá la mano, y invito al público a que si quieren hacer preguntas, pues dejen la mano levantada para en ese orden de prioridad asignar la palabra. Buenas Diego, noches. adelante. Sí. Buenas noches. Mira, tengo una pregunta que no pues tengo la claridad de eso, y es que entonces en la cédula general entendí que también va a ingresar la ganancia ocasional, ¿cierto? Bueno, o sea, no es que la ganancia ocasional pase a ser de la cédula general, o por lo menos yo no lo entiendo así el articulado. Yo lo entiendo es que tanto la ganancia ocasional como los dividendos los entraremos a sumar, o su renta líquida gravable entrará en la suma junto con la renta líquida gravable de la cédula general. Es decir, uniremos todas esas rentas líquidas gravables y llevaremos ese saldo que nos dé ahí al artículo del 241. Ok, entonces, sí. Pero entonces siendo así, por ejemplo, estamos afectando pues como el principio de doble efecto, porque si yo estoy pagando un impuesto en la ganancia ocasional, voy a pagar otro impuesto, ¿cierto? Porque si me suma, yo me gano 10 millones y se supone que no pago, pero tengo una ganancia ocasional y una renta líquida, ahí sí me va a dar a pagar un impuesto y estaría pagando doble. ¿No sería así? Listo, no sería así. O por lo menos, digamos, lo que como está considerado es que esas anteriores tarifas de la ganancia ocasional ya no aplicarían. Y esa renta líquida, sí, esa renta líquida que resulte de mi ingreso por la ganancia ocasional, de traerle el costo fiscal de esa ganancia ocasional, depende del tipo de ganancia ocasional, yo lo llevaría a la suma para la renta líquida de todas las cédulas. ¿Qué quiere decir? Que yo a lo que le aplique la tarifa del 241, de la tabla del 241, no le aplicaré la tarifa de las ganancias ocasionales. Pero, sin embargo, hay unas ganancias ocasionales que sí quedan como segmentadas, como diferenciadas. No, esta ganancia ocasional continúa con una tarifa del 20%. Y hay otras que simplemente desaparece ese régimen tarifario que tenía, ¿sí? Y se deroga y pasan a la tabla del 241. Así lo entiendo yo del articulado.
Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, entonces David también había levantado la mano. Adelante, David. Sí, buenas noches. Yo tengo una inquietud. Bueno, yo soy estudiante de Administración Financiera del tercer núcleo. Sí. Yo tengo una inquietud es frente a la ganancia ocasional. Lo que pasa, yo creo que me voy a salir un poquito del tema, ¿no? Pero sí quisiera conocer esta partecita. Lo que pasa es que quisiera saber cómo se genera una ganancia ocasional o mediante qué. Pues yo tengo entendido que la ganancia ocasional es más o menos la suma total durante un año y de ahí se verifica el valor que queda neto como ganancia. Bueno, David, la ganancia ocasional, digamos lo que hay que diferenciar entre mi renta ordinaria o producto de mis actividades ordinarias, ya sea que yo sea un trabajador, un asalariado, un independiente por honorarios, ¿sí? Que yo sea un comerciante. Eso no corresponde a renta ocasional. La renta ocasional es un impuesto que está como complementario del impuesto de renta, es decir, tradicionalmente se les ha tratado como dos impuestos diferentes, solo que en un mismo formulario, y los liquidamos y los declaramos en el mismo formulario. Y esa renta ocasional o esa ganancia ocasional se entenderá que es sobre casos aislados, ¿sí? Sobre casos aislados que se presenten o que se le presenten al contribuyente. Es decir, la ganancia ocasional no podría ser del, digámoslo, que del negocio ordinario del cliente o del contribuyente. Por ejemplo, una ganancia ocasional es las apuestas, ¿sí? Es decir, yo me gané una apuesta, me gané una rifa y yo pues me dedico a ser comerciante. Yo llevaré mis ingresos como comerciante a la cédula de rentas no laborales y mi ganancia ocasional por esa rifa, por esa apuesta, a ganancias ocasionales. ¿Por qué? Porque se supone que es ocasional. Es un acto aislado que yo tuve. ¿Sí? Entonces, y son los que establezca directamente la ley. Entonces, ¿qué tiene? Por ejemplo, ganarse rifas, sí, rifas, apuestas, vender un inmueble que yo tengo por más de 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué esa ficción de que yo tengo por más de 2 años? Porque eso es una presunción. Porque si yo tengo un inmueble que lo tuve, o un vehículo, por ejemplo, que lo tuve por menos de 2 años, se presume que yo lo tuve fue para el giro ordinario de mis negocios. Pero si yo lo tuve por más de 2 años, se presume que yo lo tuve fue para, de pronto, no con esa intención de comprar y vender, sí, de comerciar, sino con una intención, por ejemplo, de tenerlo dentro de mis activos fijos productivos de la empresa. Es decir, yo con eso generar mayor operación de mi empresa o de mi actividad económica. ¿Sí? O, por ejemplo, la vivienda o el inmueble de vivienda. ¿Sí? Yo tengo un inmueble de vivienda y lo tuve por más de 2 años y lo vendí. Se entiende que eso es una ganancia ocasional. Entonces, sí, uno efectivamente en el formulario diligencia las ganancias ocasionales que tuvo en el año. Pero esas ganancias ocasionales se entenderán que es todo lo que no es ordinario para mí. Y está, digamos que expresamente consideradas por la ley, cuáles son las ganancias ocasionales, y esas son las únicas que yo llevaré a ese formulario. Yo no puedo llevar algo de mi actividad económica, por ejemplo, de mis asesorías como contador público, llevarlas a la ganancia ocasional, no, eso es muy diferente. Más bien el vehículo que tuve por más de 2 años y que lo vendí, allí llevo y le relaciono un costo fiscal, que la ley también establece cuáles son los costos fiscales. No sé si te queda claro, David, con esa respuesta. Sí, profe. Por otro lado, voy a ser conciso en más o menos en lo que me pasó. Resulta Sí. que en este año yo di un contrato a un proveedor, hicimos un contrato por suministros, Sí. más o menos por 127 aproximado.
Y resulta que finalmente al terminar, al principio revisamos el RTIVA, revisamos los impuestos, todo lo que me iba a cobrar dentro del proceso de la contratación, ¿no? Y Sí. finalmente me termina cobrando una ganancia ocasional, que es el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces empieza a cobrarme esto y yo como que quedé en las nubes y no sabía si es legal o qué es lo que está pasando dentro de ese contrato. David, pero bueno, lo que pasa es que ahí habría que mirar muchas particularidades. Lo primero es que hicieron un contrato, porque yo entendería que te está cobrando ganancia ocasional o impuesto de renta, si lo que hicieron fue un contrato de cuentas de participación o alguna otra forma contractual que permita que a mí me descuenten algunas, digamos que en el negocio jurídico que se hizo, ¿sí? Y en el traslado del resultado del negocio, a mí me descuenten algunos temas impositivos. Y eso solo se logra mediante vehículos jurídicos y son algunos que concretos, ¿sí? Pero ya, digamos lo que hicieron fue un contrato comercial normal, común y corriente, y le está cobrando temas de impuesto de renta, yo creo que no es decir, no es ni válido, ni es legal, ni es el deber ser, y no debería estar cobrando eso, a no ser de que se haya pactado eso entre las partes. Eso depende mucho del tema contractual entre ambas empresas. No hubo ningún compromiso de por medio frente a, como le decía, los compromisos eran pues que yo le iba a reconocer pues para los gastos administrativos que se generen, ¿no? Ya de eso teníamos un monto y estábamos revisando pues que yo me iba a hacer a cargo de algunos impuestos como el RTIVA, y después me sale que no, que se había generado ahí una ganancia ocasional y me estaba cobrando por un porcentaje pues bastante alto. Entonces yo tenía la inquietud frente a eso o de cómo hago para solucionar. Si le agradecería mucho si me ayuda para ver cómo hago el proceso para poder solucionar este caso. Claro que sí, pues no hay problema, nos podemos poner en contacto, David, para revisar el caso, porque en verdad hay que mirar pues, como las características del caso, como a qué acuerdos llegaron. Ya me dice que no tiene contrato, pero por lo menos a nivel verbal, qué contrato establecieron. Entonces, bueno, ahí ya Juan David dejó el correo del NAF, por el NAF te podemos atender sin ningún problema. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Está en mensajes, ¿verdad? Sí, en mensajes. Ya, en el chat, listo. Vale, perfecto, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, muchas gracias. No sé si del público hay otra pregunta. ¿Alguien que tenga una inquietud o duda? Bueno, creo que no. Entonces, a mí me llegó una pregunta por el chat. Creo que la persona ya se desconectó, pero igual quiero dejarla. Y es una pregunta pues, muy genérica, pero si considera que esta propuesta de reforma contribuirá a la equidad del país, será el país más equitativo en cuestión económica. O sea, pero bueno, hay que entender que, mejor dicho, hay que aclarar qué entendemos por equidad, ¿no? Y eso no lo dejamos en la pregunta. Si nos vamos de pronto a lo considerado por la Corte Constitucional, en una de sus sentencias, ella nos dice que la equidad puede ser tanto vertical como horizontal, ¿sí? Y la equidad horizontal es que aquellos que estén más o menos en una misma situación económica sean tratados a nivel de cargas impositivas más o menos parecida. Eso es la equidad vertical, perdón, la horizontal. Y la equidad vertical, la Corte Constitucional nos dice que son aquellos que se encuentren en condiciones económicas, ¿sí?, diferentes, sean tratados también de forma diferente de acuerdo a esas condiciones económicas. Entonces, uno ahí lo que dice es, por ejemplo, si nos vamos a la tarifa del artículo, al régimen tarifario del artículo 241 que vimos en la diapositiva, en la imagen, uno ve que efectivamente tenemos tramos, ¿sí?
Es decir, tenemos más o menos rangos de VT donde hay tarifas consideradas a nivel gradual progresivo por esos rangos. Es decir, quien gane más según ese régimen tarifario también pagará más, ¿sí? También pagará más. Solo que, ojo, y aquí está el detalle, se nos está, digamos lo que la progresividad se está, digamos lo que profundizando, ¿sí? Se le está dando mucho énfasis en los rangos de VT mucho más altos, que es a partir de 31.000 VTs. A partir de ahí, la progresividad se dispara, es decir, esas personas con mayores ingresos pagan mucho más. Hasta cuando vimos que hay personas que ya, por más que usted les quiera disminuir algunas excepciones, algunos alivios, pues ya van a seguir pagando más o menos el mismo porcentaje respecto de impuestos, respecto de los ingresos brutos obtenidos. Entonces, dando una respuesta corta, sí se pueden ver visos de equidad, tanto horizontal como vertical, ¿sí? Pero también podemos ver que hay una profundización de esa equidad vertical para los últimos tramos. Es decir, esos últimos tramos, esos ingresos mucho más altos, pues también pagan mucho más proporcionalmente a lo que ganan los tramos más bajos. Y pues tenemos la particularidad de que 0 a 1.090 VT no pagan impuesto de renta en Colombia, ¿sí? Y eso es una característica muy de este país, Colombia, que en otros países de pronto tienen una base mucho más baja. Pero con eso creo que doy respuesta a la pregunta. Perfecto, profe Juan Diego. No, creo que la respuesta es muy clara para la grabación, igual que queda para la persona que preguntó. Bueno, no tenemos más preguntas, entonces no nos queda más que agradecerle al profesor Juan Diego por el espacio, por las claridades, invitar a todas las personas a seguir participando de los eventos que se hagan desde el laboratorio financiero y que igual para elementos de consultas tributarias, asesorías contables generales, pues la institución tiene el espacio del NAF en convenio con la DIAN para atención gratuita al público. Entonces allí igual está en el chat ese correo para futuras consultas y el profesor Juan Diego apoya este proceso del NAF, entonces también él es una vanguardia dentro de este espacio. Agradecemos entonces a todos la asistencia y les deseamos una feliz noche. Muchas gracias, profe Juan. Mucho gusto. Hasta luego, que estén muy bien. Estén muy bien y feliz noche. Igual.